buenas tardes a todos y a todas. Hoy día yo les voy a hablar sobre los humedales urbanos y cómo son una oportunidad para hacer ciudades más sostenibles. Yo trabajo en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica y también soy investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, y básicamente hoy les voy a mostrar investigaciones que he hecho en el marco del proyecto UrbanCos, que son varios proyectos Fondesit que los trabajamos en esta plataforma. Bien. Bueno, para comenzar, comentarles que vivimos en ciudades, ¿ya? Y estas ciudades históricamente necesitan del agua, ¿ya? O sea, su localización depende fundamentalmente de dónde está el agua. Y esto ha hecho que gran parte de las ciudades del mundo se localicen en zonas costeras, ya en ciudades costeras. Y esto, por supuesto, ha traído una serie de impactos y presiones sobre los ecosistemas de la costa. Y resulta que hoy, ¿cierto? 2020, estamos en un escenario de crisis, no solo por la pandemia que nos afecta, sino también por el cambio climático. Y el cambio climático va a afectar principalmente a las zonas donde viven más personas. Y las ciudades que están en la costa son de por sí las más vulnerables. Primero porque albergan a personas y segundo porque están situadas en una zona de presión de ecosistemas que son muy frágiles como los humedales. Ya si bien en Chile no tenemos una urbanización como la de la imagen, que es Miami en Estados Unidos, esto no quiere decir que nosotros estemos al margen de este tipo de urbanizaciones. De hecho, ya las empezamos a ver en Algarrobo y en la región de Valparaíso. Entonces, lo que está pasando es que las ciudades crecen y van a seguir creciendo porque son las que ofrecen mejores oportunidades para vivir, son las que concentran los lugares para trabajar, para educarnos, para recrearnos incluso. Y esto ha hecho que las ciudades sigan creciendo por todos estos fenómenos de migración, de localización industrial y una serie de aspectos que hacen que las ciudades crezcan. Y así como crecen las ciudades, como generalmente gran parte de ellas están en la costa, se han ido perdiendo humedales. De hecho, en el último siglo se perdió ya el 64% de los humedales del mundo. ¿Y qué pasa? Que en el futuro nosotros esperamos aún más crecimiento de la población en las ciudades. Por tanto, el futuro de los humedales no sería tan auspicioso si se mantiene esta correlación de desaparición. Y además, las ciudades que les comentaba son espacios que están en un alto riesgo de inundación. De hecho, el 90% de los desastres que tienen estas ciudades se relacionan con el agua, ¿ya? Y Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables a riesgos naturales relacionados con la inundación. Nuestras ciudades por lo general han desconocido el efecto mitigador que pueden tener los humedales como espacios de protección de la costa y también como mitigadores de inundación. Y si lo relacionamos con el cambio climático, también como ecosistemas que nos pueden secuestrar carbono y, por ejemplo, limpiar el agua. Y si vemos la pérdida, les comenté que el 64% se perdió desde el 1900 en adelante. La intensificación de esta pérdida se ha dado en las últimas 3 décadas, que es del año 70 al 2015. Y en estos 3 décadas se ha perdido ya el 35% del humedal, o sea, más de la mitad de la pérdida mundial se concentra solamente ahora, con los desarrollos actuales. Y bueno, adivinen quién lidera esta pérdida. Actualmente la lidera Latinoamérica. Esto no quiere decir que en los otros continentes no se estén perdiendo humedales, sino que en Estados Unidos, por ejemplo, ya se perdió gran parte de ellos. Como nuestras ciudades tienen un desarrollo más tardío en cuanto a modelos de urbanización que las ciudades europeas y las ciudades americanas, nosotros ahora estamos experimentando esta expansión urbana
y esta mayor densificación, por ejemplo, de la costa. Y por lo mismo, perdemos y lideramos la pérdida de humedales con un 59%. Ahí en la fotografía ven un ejemplo de las urbanizaciones que se hicieron en la cuenca del río Luján, en Buenos Aires, Argentina, donde se arrasó con los humedales, se modificaron los cuerpos de agua y se reconstituyeron en nuevas urbanizaciones con nuevas canalizaciones y cuerpos de agua artificial y también natural. Esto hizo, por supuesto, un cambio completo en toda la dinámica de las aguas de la cuenca y produjo inundaciones en 2015 que nunca se habían producido anteriormente. ¿Por qué estudiar los humedales urbanos? Básicamente porque los humedales urbanos están en estos espacios de presión, ¿ya? Están en estos espacios de presión que son las ciudades, como veíamos ahí en Buenos Aires. Son definitivamente los que se verán negativamente más afectados en su desaparición. ¿Y esto por qué? Cuando yo les comentaba lo de la vulnerabilidad al cambio climático, en las ciudades viven más personas. Por tanto, este ecosistema o estos ecosistemas son más útiles para más personas. Por tanto, si desaparecen, más vulnerable aún la población que habita en la costa. Y si lo miramos por la sustentabilidad dice bien claro que nosotros debemos mantener las condiciones de satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales para las generaciones futuras. Si las generaciones futuras se quedan sin humedales, no van a tener ninguna posibilidad, por ejemplo, de controlar las inundaciones que sufran sus ciudades o de filtrar el agua y el aire en sus ciudades, de mejorar la calidad del aire, ya que los humedales tienen esta capacidad de limpiar cierto contaminante, incluso de tener agua para beber. Ahora, además de las crisis climáticas y crisis por el coronavirus, también estamos inmersos en una crisis del agua, donde, yo también se los voy a mostrar más adelante, los humedales también sirven como espacios para buscar agua y espacios que necesitamos para promover el bienestar, que tienen que ver mucho con la recreación y los espacios verdes de la ciudad, y también muchas personas utilizan los humedales como medio de sustento, ¿cierto? Para vivir de recursos que obtienen de ellos. Y esos son los llamados servicios ecosistémicos. También, ¿por qué estudiar humedales urbanos? Como están insertos en la ciudad, ¿ya? Y están prácticamente totalmente rodeados por viviendas y urbanizaciones, incluso sobre ellos, son súper difíciles de delimitar espacialmente. ¿Ya? Y este es un tema bien complejo, pero a la vez clave. O sea, si delimitamos mal los humedales urbanos, menos posibilidad tienen de protegerse y conservar. Ya hay todo un debate en revistas de teledetección, de remote sensing, sobre cómo poder delimitar estos humedales que además tienen muchas variaciones de los cuerpos de agua y muchas variaciones de su vegetación. Ya generalmente lo que pasa es que los humedales urbanos se van interviniendo por los bordes, ya a partir de rellenos ilegales y también rellenos legales, y también se van transformando en praderas y en zonas también para la ganadería. Entonces se pasa a ser como un primer ciclo donde van pasando de humedales a zonas más bien desprovistas de vegetación, a praderas, para terminar siendo rellenados y construidos. Entonces es súper importante definir bien los criterios para delimitarlos, porque de eso va a depender gran parte de su protección. También es importante estudiarlo por un tema de deuda internacional que hay con los humedales que están en las ciudades. De hecho, la Convención Ramsar, que es la que, ¿cierto?, vela por la conservación de los humedales, declara que está absolutamente en deuda con sus políticas con los humedales urbanos y reconoce que en todas sus
prácticas, ¿cierto?, han quedado absolutamente olvidados. Y ahí yo les recomiendo leer este artículo que cito ahí, que se llama 43 años de Ramsar y humedales urbanos. Y por lo mismo, el año 2018, Ramsar en su campaña que hace todos los años por el Día de los Humedales, los declaró como sitios claves para hacer las ciudades más saludables y más habitables. Entonces ya internacionalmente definió o aclaró esta definición de humedal urbano y el objetivo que tiene este humedal, que es un ecosistema que lo que hace es hacer las ciudades más saludables y habitables para un futuro más sustentable. Veamos qué pasa en Chile. Ya si bien no tenemos esas mega urbanizaciones como Miami, y quizás tampoco estamos tan amenazados como Miami, que a partir del aumento del nivel del mar probablemente va a desaparecer, sí tenemos ciertos fenómenos, y ustedes lo saben mucho más que yo, que están perjudicando nuestra costa. Y además nuestras ciudades ya no solo crecen en Santiago o en Valparaíso, que son las áreas metropolitanas más tradicionales, sino que crecen en ciudades medias y también en ciudades pequeñas. Y se pronostica que de aquí a 50 años las ciudades pequeñas pasan a ser medias, las medias se comienzan a conurbar y las conurbadas van a pasar a ser áreas metropolitanas. Si miramos ejemplos de ciudades donde hay humedales, por ejemplo en Coquimbo y La Serena, que ya es una conurbación, esto quiere decir que ya están juntas estas ciudades, tenemos que tenemos una superficie que define un plan regulador o un instrumento de planificación territorial para que la ciudad crezca. Y de esa superficie, que son 12.000 hectáreas, ya están construidas 9.000. O sea, va a llegar un momento que esa línea lila, que es la superficie permitida, colapse y la ciudad se desborde. Y también gran parte de esa superficie permitida para poder edificar y densificar la ciudad se hizo sin considerar los ecosistemas de la costa. Vamos a otro ejemplo que es Valdivia. Ahí tienen el límite, ¿cierto?, posible de edificar. Hay 4.000 hectáreas para poder edificar, ya están construidas 2.679. Y Valdivia, como saben, es una ciudad llena, ¿cierto?, de humedales, y muchos de esos humedales urbanos no están reconocidos cuando gran parte de los habitantes los ocupan, los visitan e interactúan con su biodiversidad. Cuando hablamos de ciudades en Chile, lamentablemente tenemos que referirnos a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Lo digo lamentable porque es una ley que más bien normaliza lo que es la construcción y la edificación y no genera tantas pautas para lo que es el urbanismo, para hacer ciudad, por ejemplo, sustentable. Y si miramos todas las ciudades, grandes ciudades que tenemos, o sea, gran parte de las ciudades que van a crecer y que se espera que se proyecte más población, en todas los planes reguladores o los planes intercomunales tienen una superficie edificable que prontamente se va a alcanzar por lo que ya existe. Y ahí ustedes ven la diferencia absoluta de lo que falta por construir. Incluso hay ciudades que ya sobrepasaron sus límites edificables, como el Gran Valparaíso, que es un área metropolitana, o la ciudad de Punta Arenas. Ya a veces da la coincidencia que gran parte de estas ciudades que tienen mucha presión por urbanizar tienen o tenían ecosistemas de humedales. Para poder subsanar todas las deficiencias que tiene esta ley en cuanto a un urbanismo más sustentable, el 2014 aparece la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Bueno, yo creo que gran parte de ustedes viven en ciudades y están súper conscientes de los problemas de segregación que tienen las ciudades, de transporte, de falta de integración social, y la Política Nacional de Desarrollo Urbano viene a eso, viene a generar una nueva visión de cómo hacer las ciudades. Y
Definitivamente ha sido muy provechosa y exitosa en todo lo que es la inclusión y la mejora, por ejemplo, en la movilidad de las personas, en la accesibilidad, incluso en la integración social, pero así todo solamente considera los ecosistemas naturales en su objetivo 3.1 y la indicación que dice es que todas las ciudades deben considerar los sistemas naturales como un soporte fundamental en la planificación y el diseño de las intervenciones con la finalidad de fortalecer la naturaleza urbana, regular el clima y resguardar la biodiversidad. Si bien no encontramos la palabra humedales, sí la Política Nacional de Desarrollo Urbano impulsa a que integremos la naturaleza urbana para regular el clima y resguardar la biodiversidad. Por tanto, todas las intervenciones que se hacen en la ciudad y los proyectos y los planes tienen que estar alineados con esta política. Pero sabemos que a veces planes, políticas, programas se ven totalmente superados por la realidad y lo que encontramos prácticamente en todas las ciudades de Chile es el relleno indiscriminado de humedales. ¿Ya? Y gran parte de este relleno destinado a la construcción de viviendas. En algunos casos viviendas sociales, en otros condominios particulares, edificios, o sea, una serie de intervenciones. La fotografía es cuando visitamos los humedales de Valdivia, el año 2013, y vimos cómo se construían ciertas viviendas sobre humedales con rellenos de más de 3 metros. Luego, el humedal Paicaví en Concepción, fotografía del 2015, cómo se producen una serie, ¿cierto?, de rellenos para la futura construcción de humedales. Y aquí en la fotografía se ve súper bien el proceso que yo les contaba. El humedal pierde su delimitación, la vegetación empieza a ser transformada por vegetación exótica, pasa un proceso de transformación a pradera y posteriormente viene el relleno que ya termina por hacer desaparecer lo que quedaba de humedal. Y así va al año siguiente, ya tenemos la vivienda en fase de construcción y terminamos este verano del 2020 que fui a terreno con las viviendas ya construidas, como ven en la fotografía, las viviendas terminadas, el edificio terminado, lo que queda de humedal, que básicamente en planificación urbana está muy relacionado al cuerpo de agua, o sea, lo que a veces se reconoce como humedal sería solamente el cuerpo de agua, y esto es porque varios humedales están asociados a esteros. Y si tienen la mirada como la tengo yo, que es más de sustentabilidad, yo les comenté que los humedales son espacios de recreación. Y por último, si hubiese aquí una visión de sustentabilidad, lo que dejaron de humedal es para la recreación de los peatones, ¿por qué las bancas ni siquiera miran al humedal? O sea, no hay una interacción ni una integración del ecosistema natural a la ciudad o de reconocer la naturaleza urbana. Entonces, en este artículo que también pueden descargar, hice una reflexión sobre cuáles eran los desafíos que tenía la planificación territorial en cuanto a los humedales urbanos y cómo estos podrían ser una oportunidad para la gestión y la participación y poder tener ciudades más sustentables y resilientes, que fue el llamado de Ramsar el 2018. El problema principal en ciudades como Valdivia y como Concepción es que los espacios que quedaban de humedales terminaban siendo normados por planos reguladores que no tenían las competencias para reconocer servicios ecosistémicos, para reconocer su biodiversidad. Ya estos planes no estaban hechos para proteger ni para conservar espacios naturales. Las ciudades podían sufrir constantemente rellenos legales e ilegales que tenían cero posibilidad de fiscalización
Desecamiento de gran parte de los esteros, por ejemplo, muchos cambios en la vegetación, por lo mismo era muy difícil delimitarlo, pérdida de hábitat, contaminación de las aguas y intrusión de sedimentos. También hay algunas soluciones como ordenanzas locales que lo zonificaban como áreas verdes y también como áreas de inundación, pero no eran suficientes para desincentivar la construcción. Gran tema, cómo entonces delimitar los humedales urbanos, y los humedales urbanos eran un fiel reflejo de la falta de planificación territorial, con ciudades que al final terminan siendo íconos en este problema como Concepción y Valdivia. De hecho, las fotografías de Valdivia, el barrio de los Conquistadores, de la protesta de muchos vecinos contra la inmobiliaria que le entregó estas viviendas, y ahora ellos sufrían problemas de humedad que les afectaba a su salud. Como una vivienda que fue hecha sobre un humedal no va a tener problemas de humedad? Y así empezamos a estudiar fuertemente lo que son los humedales en esta plataforma que se llama Urban Coast, a partir de 3 fondos de investigación, que son proyectos Fondesit, primero centrados en mirar el territorio metropolitano, cómo se organiza este territorio. Segundo, mirar los efectos de la urbanización en la conservación de la biodiversidad de humedales costeros, o sea, primero ver cómo se comportan los humedales costeros. Y tercero, dado que gran parte de estos humedales están muy intervenidos, ¿qué posibilidades tienen ahora estos humedales si les damos más accesibilidad y generamos un mejor modelo urbano para que se puedan integrar a la ciudad? Como les comenté, las ciudades más íconos de humedales urbanos serían Valdivia y Concepción, y mi investigación se ha centrado principalmente en el área metropolitana de Concepción. Los contextualizo un poco. Bueno, Concepción es una ciudad que crece mucho y que solamente tuvo una irrupción de su crecimiento el año 2010, cuando fue el terremoto, ¿ya? Y también tsunami. Entonces, antes del tsunami y del terremoto, Concepción estaba creciendo y dispersándose y urbanizando gran parte de ecosistemas como humedales. También estaba creciendo en áreas que no eran sustentables y se estaba convirtiendo, se estaba ya consolidando en una zona muy vulnerable a riesgo. Todos estos mapas fueron hechos antes del terremoto y antes del tsunami. Si se fijan en las zonas rojas, son las que la investigación o nuestro índice nos decía que eran las zonas de muy baja adecuación urbana. Y si reconocen, esta es la zona del humedal Rockwall Andalián, aquí está la zona del humedal Los Batros. O sea, mis modelos espaciales me generaban en rojo todas estas zonas de humedales. Y a la vez existían muchas presiones sobre los ecosistemas. Si bien la urbanización no era la presión fundamental, de hecho la presión más relevante en este territorio son las plantaciones y las cosechas forestales, que van cambiando gran parte de la vegetación, sí estaba pasando que esta urbanización de los humedales se estaba dando en estas zonas planas de la costa, ya que eran estas zonas de acá, ¿ya? O sea, inmediatamente las zonas próximas o las más atractivas para la expansión urbana. Y así me di cuenta que gran parte de la nueva construcción se hacía en espacios de agua. Ya este es un modelo del año 2000 al 2010, antes del terremoto. Si bien gran parte de la ciudad crecía en áreas descubiertas, lo cual estaría bien, había un pequeño porcentaje, que aquí en el gráfico se ve pequeño, que me llamó la atención, y yo dije, ¿por qué crece la ciudad en el agua? ¿Qué estará pasando? Y ahí uno va, procesa los datos y resulta que 545 hectáreas de humedales se habían perdido entre el 2000 y el 2010. Anteriormente ya se había perdido el 23%. O sea, la ciudad de Concepción se estaba como hipotecando su resiliencia, sobre todo si venía un desastre. ¿Y qué pasó? Esos mapas fueron publicados en el 2009, vino un desastre, y lo primero que hizo, el primer efecto que tuvo es que cambió en aspectos biofísicos los humedales.
De hecho, aparecieron nuevos humedales, como les decía, este proceso de cambio en la vegetación, como el que ven en la fotografía que está en Coliumo, y además el hecho que se introdujera agua salina a la costa también hizo que los humedales se saturaran de agua, ¿ya? Y cambiaran en dimensiones. Por tanto, las coberturas del suelo entre el 2009 y el 2010 cambiaron completamente y la presencia de los humedales se hizo mucho más intensa. Otro aspecto que se dio cuando yo les digo que una ciudad hipoteca su resiliencia es porque yo creo que jamás imaginaron que las personas, para poder resguardarse y poder obtener espacios seguros para recuperarse de la catástrofe del 27F, fueron a los humedales, fueron a las lagunas, fueron a los parques, a los espacios abiertos. Si las ciudades eliminan estos espacios, no tienen cómo adaptarse a nuevas crisis. Y esto quiere decir que pierden resiliencia. Entonces este mapa, este modelo que hicimos, es la utilidad de los ecosistemas abiertos. En naranjo más intenso van a ver donde más personas estuvieron utilizando este servicio. Por ejemplo, casa temporal, servicio, casa permanente, que es cuando ya se instalaban con una carpa, buscar agua, comida, vías de evacuación y, la más importante, buscar agua. Agua para la sobrevivencia. A las lagunas, a la cascada, al humedal Paicaví. Y ahí vimos otro atributo que tenían los humedales y las lagunas, ya como ecosistemas abiertos. Resiliencia para las personas, resiliencia para las generaciones futuras. Si yo promuevo un modelo donde desaparezco todas las lagunas y elimino todos los humedales, las personas no tienen espacios abiertos para ir a recuperarse después de un desastre. Y tampoco tendrían lugares donde encontrar agua. Ahora, si hacemos esto en una ciudad, vamos a tener que dar otras instalaciones que provean esos servicios. Otro efecto que se dio en estos humedales, que se da en estos humedales, la pérdida de biodiversidad. Ahí tienen el humedal Laguna Verde, que está en Hualpén, en el área del santuario. Si ven la fotografía, está en bastante buenas condiciones. Esto quiere decir que nosotros medimos aquí naturalidad de los humedales, es decir, el estado de la vegetación. Medimos también cómo se comportan la diversidad de plantas, que si hay plantas exóticas o no, y también medimos la diversidad de macrolepidópteros, que son un insecto que demuestran riqueza en biodiversidad. Y al final encontramos la relación, que un humedal que está en un área protegida, aunque sea urbana, como un santuario de la naturaleza, está en mejores condiciones, de hecho el que tiene mejor naturalidad, que un humedal situado en un entorno completamente urbanizado y totalmente fragmentado, como el humedal Paicaví, por ejemplo, que ya no le quedaba casi nada de naturalidad. Este estudio es de 2015 y también lo pueden encontrar fácil en la web. Y por último, ya el efecto aún más evidente es que fueron mitigadores, que fue lo que comenté al principio, de la inundación del 27F. Aquí, si recuerdan el mapa que les mostré en rojo, esta era la zona completamente roja, o sea, zona no adecuada para urbanizar. Vino el tsunami, se saturó completamente de agua. Esta imagen es del 18 de marzo del 2010. Y el humedal, incluso en las condiciones en las que estaba, pudo mitigar el efecto de la inundación y así estaba esa zona los días posteriores al terremoto. Y si uno mira antecedentes, resulta que no es primera vez que había ejercido esta función. Lo había hecho en 1835 con alturas de olas de 13,5 metros. Lo había hecho en 1868 con alturas de 5 metros. En el 60 con 5 metros. Y en el 2012 hasta 12 metros. Y después cuando fueron las marejadas producto del tsunami de Japón, también recibió el impacto de olas de 2 metros. Entonces quisimos verificar esto en una investigación que salió publicada en 2019 en Land Use Policy. Ahí tenemos la superficie del humedal que logramos detectar con nuestras técnicas que se basan más bien en criterios de vegetación. Y ahí ven lo que les decía yo, o sea, en verde
la vegetación más o menos está saludable del humedal, pero en este cafecito podemos ver cómo se va transformando fácilmente a praderas, de praderas a áreas urbanas, y en el amarillo de humedal a pradera. O sea, empieza primero un proceso de transformación o de pérdida de vegetación, que después, al momento de edificar ahí, ya no se reconoce la humedad. O sea, ya está transformado en una pradera y fácilmente se puede construir. Y este humedal está recibiendo mucha urbanización por los bordes, por la zona del aeropuerto, con rellenos de 2, 3 metros. Entre el 2004 y el 2014 perdió una superficie del 10%. Traje estos datos porque es uno de los humedales del proyecto GEF, entonces es de interés. Aquí podemos ver la geomorfología del humedal, porque cuando uno delimita un humedal no es solo que interactúa el ecosistema humedal y nada más, sino que también están las dunas, están las playas asociadas, el estuario, o sea, es todo un ecosistema costero. Y por supuesto, en planificación urbana no se analiza la geomorfología de los lugares, simplemente se les delimita con un uso. Entonces aquí podemos ver cómo interactúa la duna, el estuario, la vegetación de duna, el cuerpo de agua y la vegetación, en este caso más de tipo marisma, o sea, vegetación que tiene agua salada. Y superpuse la superficie que el Plan Metropolitano de Concepción define como un área natural, o sea que sería el área que potencialmente quedaría sin ningún tipo de edificación. Y aquí en las líneas pueden ver, simplemente superpusimos las alturas de las olas que llegaron a esa zona. De hecho, las olas pasaron la ruta interportuaria que está en ese lugar. 1 metro fue lo más bajo, hasta incluso 6 metros, que es en la zona de la playa y de la duna. Por tanto, si se cumpliera el escenario proyectado o permitido, nos vamos a quedar con 32 hectáreas de humedal. Y tendríamos toda esa zona completamente urbanizada, ya sea con usos compatibles con el puerto, aeropuerto y zonas residenciales. Ahora, ¿cómo se planifica un suelo que es humedal? Se planifica principalmente como zonas residenciales, de uso residencial, también como zonas industriales, también como zonas de expansión. Ahora, si se ocupa todo lo que está permitido de hacer en esta zona, lo que más van a ver o va a existir serían zonas comerciales, zonas de urbanas mezcladas, zonas de transporte, evidentemente, y zonas industriales. Porque resulta que este humedal, si lo miramos solo desde la perspectiva como logística, está situado en un lugar demasiado estratégico, con autopista interportuaria, con un aeropuerto, con puerto, o sea, tiene la localización ideal para usos económicos que tienen que ver con las industrias, el transporte y las zonas comerciales. Pero si hacemos eso, o sea, si apostamos a ese modelo de ciudad, el humedal ya no va a tener la capacidad de hacer la función que ha hecho en este tsunami y en los anteriores. A lo mejor pueden comentar que los tsunamis pueden pasar cada 100 años, probablemente, pero las inundaciones fluviales no es el caso. Y menos aún cuando estamos en escenarios de cambio climático, que se intensifican las precipitaciones o puede llover mucho en periodos más cortos. Entonces ahí pueden ver la modelación de cuánta capacidad tiene de agua de absorber el humedal en tasas de retorno de 5 y 50 años, en las condiciones actuales en las que está, degradado y todo. Esperamos que después del proyecto se recupere, ¿cierto?, en su calidad de las aguas y en vegetación, y la capacidad que tiene de absorber agua si es que solamente queda lo que un plan dice que no se puede edificar. Fíjense cómo aumenta la vulnerabilidad en estas zonas o en estos espacios que ya están construidos. Y también, ¿por qué es relevante el humedal urbano? Porque no es lo mismo que un humedal rural, en términos
como de presión. Ya ambos ecosistemas son súper importantes, ambos ecosistemas prestan servicios ecosistémicos, ambos ecosistemas son claves para el desarrollo de las ciudades, pero no es lo mismo un humedal que tiene este entorno a uno que tiene un entorno completamente, eh, ¿cierto?, antropizado. Y fácilmente lo vemos, por ejemplo, la turbidez de la agua es mucho mayor en el Rocuán Andalién que en el humedal Raqui. O esto es bien impactante, la cantidad de coliformes. Y de esos coliformes, la cantidad de coliformes fecales que tiene el agua de un humedal como el Rocuán Andalién. Por tanto, es prácticamente urgente, si queremos conservar estos espacios, tratar de restaurarlos y protegerlos. Ya, ahí también siempre en cada diapo voy dejando abajo el artículo, pero luego las preguntas podemos repasar dónde se encuentra esa evidencia. Y así entonces llegamos a la famosa Ley de Protección de Humedales Urbanos, que bueno, ahí lo podemos conversar también. El objetivo que tiene, el objetivo fundamental es desincentivar la edificación sobre los humedales. Y para eso se necesitaba un instrumento que permitiera reconocer servicios ecosistémicos que prestaban estos humedales a la ciudad, reconocer la palabra humedales en la Ley de Urbanismo y Construcción, o sea, porque no estaba, tampoco los humedales urbanos estaban en la Ley de Base de Medio Ambiente. Se necesitaba que los instrumentos de planificación territorial, con todas sus deficiencias y todos los problemas que generan, finalmente son los instrumentos vigentes, o sea, son los que nuestra norma dice que hay que hacer en las ciudades, de alguna forma puedan reconocer el valor ecológico y restringir la construcción. Si bien no pueden proteger, pueden restringir la construcción. Poder valorar al máximo la sinergia entre la biodiversidad, mitigación e inundaciones. Poder ser una oportunidad para hacer infraestructura verde. También, a partir de esto, potenciar la inclusión de sistemas de información de estos ecosistemas, como está pasando, que ahora se están delimitando gran parte de los humedales urbanos, y reconocerlos como rol y solución ante el cambio climático. Y así llegamos a esta ley, que a mí me enorgullece mucho que haya sido fundamentada con evidencia científica. Todas las leyes, por supuesto, requieren de consulta y opiniones de personas, pero es muy raro, es bien particular que se incluya en una ley evidencia científica, ¿ya? O sea, estos datos que yo les estoy mostrando, que fortalecen, aunque lo que nos parece evidente, no es tan evidente cuando se quiere legislar, que son las condiciones en las que están los humedales urbanos y cómo urge, ¿cierto?, intentar salvarlos y protegerlos. Ya hay artículos de esta ley que son bastante destacables y que paso así a lo siguiente, que sería la oportunidad, o sea, la oportunidad que hay. Si por ejemplo, el artículo 3, si un humedal urbano se le pide este reconocimiento, se pueden postergar los permisos de subdivisión, loteo y urbanización y construcciones que se encuentran emplazados. ¿Ya? Esa postergación ya es un avance. También los humedales urbanos van a necesitar criterios mínimos para la sustentabilidad. O sea, ¿cómo hacemos sustentables los humedales urbanos? Desde algo tan simple que les mostré en la imagen, que es que las bancas no miren al humedal. Incluso hasta eso puede ser un criterio de sustentabilidad. ¿Ya? Que los humedales urbanos a lo mejor tengan paseos en sus perímetros que permitan a las personas interactuar con ellos. Modificar la ley de base de medio ambiente y también la traba que siempre se encontraba, que era la Ley General de Urbanismo y Construcción, y es que ahora al menos todo instrumento de planificación los debe incluir, o sea, los debe delimitar. Por eso es tan importante la delimitación. Si la delimitación de los humedales urbanos queda mal, no sirve tampoco este artículo, por ejemplo. Y darle una zonificación que permite esta norma, que sería la de protección de valor natural, que esto va a generar las condiciones para ver qué tipo de permisos se van a desarrollar en ellos. Ya, si me preguntan a mí, lo ideal es que ya de aquí en adelante no se dé ningún permiso de edificación sobre los humedales.
Ya si les interesa, yo tengo una cronología de todas las evidencias que se fueron presentando en distintas fases para proteger estos espacios, ¿ya? Y así también llegamos a un libro que salió últimamente que detalla súper bien cómo esta ley pasa a ser un aspecto inédito, ¿cierto?, en la protección de ecosistemas, cuando en realidad debería ser algo más común en nuestra legislación. Ya ese libro también cuenta con un capítulo que escribí en relación de cómo fue cambiando la percepción a partir de los datos científicos. ¿Por qué son una oportunidad? Además de la ley, son una oportunidad porque nosotros estamos en una agenda que es la Agenda 2030 y es la agenda de sustentabilidad. Y ahí vuelvo al principio, o sea, queremos ciudades más sustentables, queremos un mundo más sustentable, queremos que las generaciones futuras disfruten de los ecosistemas. Y sí, porque todos los países de la ONU suscribieron lo que son los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y resulta que todos los humedales aportan a estos 17 ODS. Y hay un ODS en particular, que es el ODS 11, que dice que son ciudades y comunidades sostenibles, o sea que tenemos que vivir en ciudades y comunidades sostenibles. Y para eso tenemos hasta el 2030. Y esto no es broma, porque todos los países tienen que reportar a la ONU avances que están haciendo en la progresión de sus ODS. Y ahí dice súper claro que los humedales urbanos cumplen una función esencial para lograr que las ciudades sean seguras, resilientes y sostenibles, que fue la campaña de Ramsar el 2008. Y el ODS 11 no es solo decir ciudades más sustentables y resilientes, sino que tiene metas. Y estas metas son asegurar el acceso a la vivienda, asegurar el acceso al transporte público, por ejemplo, generar urbanización inclusiva. Ahora, ¿cuántas de estas metas tienen que ver con los humedales? Yo creo que al menos esta: urbanización inclusiva, protección del patrimonio natural, reducir las muertes por desastre y vulnerabilidad, que es lo que nos demostró muy bien el humedal Rocuarandalién, el impacto ambiental que se genera en las ciudades, con los humedales puedo secuestrar carbono, por ejemplo, el acceso a zonas verdes, o sea, si genero acceso a los humedales, o también los reconozco como zonas verdes, hay muchos humedales que son de tránsito, en Valdivia, por ejemplo, y no son zonas verdes, no son áreas verdes. Y la reducción de riesgo de desastres son metas del ODS 11 que se pueden alcanzar a partir de la protección de humedales urbanos. Y también son metas que pueden ser criterios de sustentabilidad. Los humedales son una oportunidad porque las personas los visitan. Ya en esta imagen, que el humedal Los Batros, pueden ver en colores cómo las personas van a recrearse, que es como el rosadito, a trabajar, que es el azul, de tránsito, que es el amarillo, ya, y incluso otros motivos de viaje. O sea, los humedales son visitados y son al menos visitados una vez a la semana. O sea, cuando dicen que nadie va a los humedales, nadie los reconoce, eso no es verdad. Aquí encuestamos a más de 300 personas y todas las personas que encuestamos reconocían este ecosistema y lo visitaban de alguna forma. ¿Ya? Y cuando hacemos medidas, infraestructura verde, cambiamos nuestros planos reguladores, se fortalece la ciudad. Por ejemplo, San Pedro de la Paz aumentó en 30% las áreas verdes de su comuna, reconociendo una porción del humedal Los Batros como un parque inundable, y aumentó de 3,3 metros cuadrados de área verde a 5,6. Entonces, eso es progresar en la meta del ODS 11 de zonas verdes. ¿Ya? ¿Por qué no hacer iniciativas de este tipo con el resto de los humedales, o con todo el humedal, o en el otro humedal otro tipo de iniciativas, quizás relacionadas con la movilidad? Ya les estoy mostrando que la gente trabaja en humedales, los visita, los usa como zonas de tránsito. ¿Ya? ¿Y qué pasa si a lo mejor le damos más accesibilidad a los humedales? Como los humedales están en tan malas condiciones, lo que está pasando en los humedales urbanos, estos son resultados muy preliminares, es que las zonas más accesibles al humedal finalmente terminan siendo las que más especies introducidas tienen. O
Entonces hay una correlación entre a mayor acceso, mayor presencia de especie introducida, y ahí está la posibilidad de generar infraestructura verde, de restauración, de recuperar la vegetación y generar estos espacios de integración ya accesibles para las personas que habitan en el entorno del humedal. También pasa que la experiencia que podamos tener con el humedal es distinta en distintas personas, o sea, es diferente. ¿Ya? Y aquí les muestro también unos resultados de la biofilia, que es nuestra experiencia, o sea, las personas necesitamos de la naturaleza, y quise centrarme en los resultados negativos solamente para generar polémica, porque la biofilia tiene varios aspectos, que los ecosistemas son utilitarios, naturales, ecológicos, pero hay una visión negativa de los ecosistemas, para que vean dónde está esa visión negativista, que tiene que ver con los sentimientos de miedo, aversión, antipatía que nos genera la naturaleza, ¿ya? Y tiene que ver con la relación del rechazo a la naturaleza. Y muchas veces los problemas que se dan en los humedales es por esta falta de valoración y de encontrar que son un pantano, que son inseguros. Nosotros aquí preguntamos si el humedal le daba susto por la noche o si un humedal era un lugar de delincuentes. Muchas personas nos decían, no, ese espacio lo tienen que construir, hacer un mall, porque me da miedo que entren a mi casa por la pandereta. Donde son los puntos más rojos es donde hay mayor adversión al humedal. Y hace poco hubo un plebiscito para ver si se construía, ¿cierto?, un centro comercial que, si no me equivoco, está por acá. Justamente en esa zona, gran parte de la población lo ve como un espacio para la delincuencia. Como aporte a los criterios de sustentabilidad y también a su interés en los humedales y cómo reconocer estos humedales como espacios potenciales para la adaptación al cambio climático, les recomiendo este informe que hicimos para la COP25, que se llama Ciudades y Cambio Climático, recomendaciones desde la evidencia científica, donde describimos todas las soluciones de infraestructura verde y los humedales como soluciones basadas en la naturaleza si los miramos como elementos de adaptación. ¿Cómo queremos los humedales urbanos? Ejemplo, hay distintos tipos de humedales urbanos. Los muy presionados, ayer en el taller conversábamos, muy presionados es que existe el humedal, después la vereda y la casa, que sería como el caso del humedal Paicaví. Pero fíjense, aquí en el humedal Paicaví tenemos un cierre perimetral, con seguridad eléctrica incluso, y un paseíto. La verdad que yo pasé por aquí y me dio una sensación de inseguridad enorme ver esto que diga cuidado, peligro, atento, cierre con electricidad. No es lo mismo que un humedal, si bien presionado, urbano, se integra como espacio público y queda, ¿cierto?, en medio de la ciudad. Esto en Bogotá, Colombia. O si voy a hacer un parque, ¿cierto?, un humedal, alguna intervención, tengo el humedal Boca Maule en Coronel con una torre, que es toda una instalación arquitectónica bonita para poder observar el humedal, pero al paso del tiempo se descuida, no se interviene y además se agregan otros artefactos que perjudican su belleza y que te generan una sensación de inseguridad. Distinto es como los parques y todo este concepto de ciudad esponja que está haciendo China con la recuperación de sus humedales. Y si nos vamos más al término de resiliencia, por ejemplo, ¿cómo me imaginaría el humedal Rocuanandalián? Después del huracán Sandy, que destrozó gran parte de la costa americana y también generó muchos problemas en el downtown de Nueva York, ¿qué está pasando allá? Se están restaurando estos bordes urbanos muy intervenidos, recuperando los humedales que habían ahí, quitando espacios o zonas que se puedan ver muy afectadas de usos de suelo, para, ¿cierto?, generar espacios de resguardo y también de resiliencia y evitar la destrucción de infraestructura, que finalmente es el daño mayor que tienen los desastres y que implican todo un proceso de reconstrucción, ¿cierto? Pérdidas de vidas humanas, pérdidas de infraestructura. Bien, y solamente para terminar, comentarles que nosotros estamos como
internacionalizando, se podría decir, o extendiendo este modelo de investigación que hicimos para Concepción al resto de Latinoamérica. Y hace poco, bueno, en octubre del año pasado, nos ganamos un proyecto que se llama US ODS 11, como fomentar humedales urbanos sostenibles para cumplir el ODS 11, metas, como a través de los humedales urbanos podemos mejorar y llegar a la meta del ODS 11, y estamos estudiando 3 humedales en Latinoamérica, que es la Ciénaga de Mallorquín en Colombia, que hay todo un proyecto ahí de ciudad ecosistema, el humedal Pantanos de Villa en pleno centro de Perú, de Lima, Perú, perdón, Lima, una de las ciudades más desérticas del mundo, nadie creería que tiene un humedal con una riqueza de agua enorme. 3 municipios comparten límite con este humedal, los 3 se pusieron de acuerdo en hacer un plan territorial y conservar el humedal, y ahora están destinando recursos para en la protección de esta zona e integrarla también en aspectos turísticos de Lima. Y el humedal de Concón en la desembocadura de la Aconcagua en Chile, que está sujeto a múltiples presiones, menos la urbana, pero que está justo en esta zona de término del límite urbano. Bien, con eso termino, Claudia. Gracias, Carolina, súper interesante la charla. Están llegando muchos comentarios de felicitaciones por la ponencia. Ya, gracias, que estén súper bien, cuidarse en cuarentena.